Creí que mi esposa me engañaba. Las señales estaban por todas partes. Revisé su teléfono, sus horarios, su vida. Pero lo que descubrí no fue una infidelidad. Fue algo que cambió mi forma de verla para siempre. No recuerdo el día exacto en que empezó la desconfianza, pero sí recuerdo la sensación. Esa incomodidad sutil que aparece cuando algo ya no encaja del todo, aunque no sepas explicar por qué. No hubo un mensaje sospechoso ni una llamada a medianoche. Fue peor. Fue un cambio lento, silencioso, casi invisible. Mi esposa empezó a llegar más tarde. No demasiado tarde como para levantar sospechas inmediatas, pero lo suficiente como para romper la rutina. Antes me escribía cuando salía del trabajo. Luego dejó de hacerlo. Antes dejaba el teléfono en cualquier parte. Después comenzó a llevarlo siempre encima. Yo intenté convencerme de que estaba exagerando, que era estrés, que eran ideas mías, que el matrimonio pasa por etapas, pero cuando amas a alguien durante años, aprendes a notar cuando su presencia física sigue ahí, pero su mente está en otro lugar. Las conversaciones se volvieron cortas, superficiales, preguntas simples como ¿cómo te fue hoy? Obtenían respuestas rápidas, automáticas, sin detalles. Ya no me miraba igual. No era frialdad. Era distancia, como si estuviera viviendo algo que no podía o no quería compartir conmigo. Empecé a observar, al principio sin mala intención, luego con obsesión. Contaba los minutos, analizaba los gestos, recordaba frases. Todo parecía construir la misma conclusión. Había alguien más, y lo peor no era imaginarla con otra persona. Lo peor era sentir que yo ya no era parte de su mundo. Una noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono. Recuerdo que me temblaban las manos, me sentí miserable, me sentí culpable, pero también sentí que necesitaba saber la verdad, aunque me destruyera. Revisé mensajes, redes, correos, nada, absolutamente nada. Ningún nombre sospechoso, ninguna conversación comprometedora, nada que confirmara mis miedos, y eso, lejos de tranquilizarme, me inquietó más. Porque cuando algo se siente mal, pero no encuentras pruebas, tu mente empieza a crear escenarios peores. Pasaron semanas, luego meses. Yo ya no dormía bien. Me despertaba de madrugada imaginando escenas que nunca vi. Empecé a cambiar sin darme cuenta. Me volví más callado, más distante. Ella también lo notó. Una noche me preguntó si me pasaba algo. La miré y estuve a punto de decirle todo. Pero no pude, tenía miedo. Miedo de acusarla sin pruebas, miedo de equivocarme, miedo de perderla. Nunca pensé que la verdad que estaba ocultando no tenía que ver con otra persona, sino con algo que llevaba años cargando sola, y cuando finalmente lo descubrí, entendí que hubiera preferido una infidelidad. Después de revisar su teléfono aquella noche y no encontrar nada, pensé que lo peor había pasado. Me dije que había cruzado un límite, que había desconfiado sin motivos, que debía recomponerme y seguir adelante. Pero la tranquilidad nunca llegó. Al contrario, la duda se volvió más peligrosa, porque ya no tenía un rostro claro. No era otro hombre, era algo invisible, algo que no lograba nombrar. Empecé a notar detalles más pequeños, cambios que antes habría ignorado. Su forma de vestirse había cambiado, no para verse más atractiva, sino más neutral. Ropa holgada, colores apagados, como si quisiera desaparecer un poco. Ya no se miraba al espejo como antes. Evitaba las fotos, evitaba cualquier comentario sobre su cuerpo. Las noches se volvieron largas. Ella se acostaba temprano, pero no dormía. Yo lo sabía porque la escuchaba respirar distinto. A veces se levantaba en silencio y se quedaba sentada en la sala, a oscuras, mirando nada. Cuando le preguntaba qué le pasaba, respondía siempre lo mismo: estoy cansada. Ese estoy cansada empezó a sonar como una pared. No había forma de atravesarlo. Un día llegué antes de lo habitual a casa y la encontré llorando en el baño. No llorando fuerte, no con sollozos. Era un llanto contenido, casi disciplinado, como si llevara tanto tiempo haciéndolo en silencio que ya se había acostumbrado. Cuando me vio se limpió la cara rápido y me dijo que no era nada, que solo le dolía la cabeza. Ahí sentí algo nuevo. Ya no era solo sospecha, era miedo. Miedo de que estuviera pasando por algo grave y yo fuera incapaz de verlo. Miedo de que mi obsesión con una posible infidelidad me estuviera cegando ante algo más profundo. Pero al mismo tiempo, otra parte de mí seguía convencida de que me estaba ocultando algo deliberadamente. Empecé a recordar cosas del pasado, momentos que en su momento no entendí. Comentarios sueltos, cambios de humor repentinos, silencios prolongados. Todo empezó a reordenarse en mi cabeza como piezas de un rompecabezas que había ignorado durante años. Intenté hablar con ella de nuevo, esta vez sin acusaciones, sin sospechas, solo preguntas abiertas. Le pregunté si era feliz, si se sentía bien con su vida, si algo la preocupaba. Me respondió con frases cortas, cuidadas, como si estuviera midiendo cada palabra para no decir demasiado. Fue entonces cuando cometí otro error. Empecé a buscar respuestas fuera de ella. Hablé con su hermana, con cuidado como quien no quiere parecer alarmista. Le pregunté si la había notado rara. Me dijo que sí, que desde hacía tiempo estaba distinta, que se aislaba más, que evitaba reuniones familiares, que parecía cargar algo pesado, pero tampoco sabía qué era. Eso me inquietó aún más. Si no había otra persona, si no era una aventura, si no era algo evidente, ¿qué podía ser tan grande como para consumirla así? Una noche la escuché vomitar en el baño. Pensé que estaba enferma. Le ofrecí llevarla al médico. Me dijo que no hacía falta, que estaba bien, pero no lo estaba. Yo lo sabía, y ella también. Empecé a dormir mal.
a soñar cosas extrañas. Soñaba que la perdía sin entender por qué, que se iba sin explicaciones, que desaparecía. Me despertaba sudando, con una sensación de urgencia que no sabía cómo manejar. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos buscando un recibo, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Estaba guardada al fondo de un cajón, debajo de documentos que casi nunca tocábamos. No tenía nada escrito afuera, solo una carpeta simple, cerrada. No la abrí de inmediato. Algo me dijo que no debía hacerlo, que si lo hacía ya no habría vuelta atrás. Me quedé mirándola varios minutos, con esa sensación horrible de estar al borde de descubrir algo que podría romperlo todo. Al final la abrí. Dentro había informes médicos, fechas antiguas, algunas recientes, diagnósticos que no entendía del todo, palabras técnicas, anotaciones hechas a mano, y una frase que se repetía en varios documentos y que me dejó sin aire. En ese momento entendí por qué ella estaba cambiando, por qué se estaba apagando, por qué se alejaba de mí. Pero todavía no entendía hasta qué punto, y lo que descubrí después me hizo desear no haber sospechado nunca de una infidelidad, porque algunas verdades no rompen la confianza, rompen el alma. Me quedé sentado en el suelo, con la carpeta abierta frente a mí, como si mi cuerpo se hubiera apagado antes que mi mente. Las hojas temblaban en mis manos, no porque no entendiera lo que decían, sino porque empezaba a entender demasiado. Había fechas que se repetían, consultas médicas que nunca mencionó, estudios que claramente no eran rutinarios. Y entre todos esos papeles, una palabra aparecía una y otra vez, escrita con distintos términos, pero con el mismo significado: pérdida. No supe cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o una hora entera. Lo único claro era que ya no podía fingir que no había visto nada. Esa carpeta explicaba cada silencio, cada mirada perdida, cada noche en vela. Explicaba por qué su cuerpo parecía apagarse de a poco, como una luz que se va quedando sin energía. Cuando ella llegó a casa esa tarde, yo seguía ahí, sentado con la carpeta cerrada sobre la mesa. No dije nada al principio. La vi dejar las llaves, colgar su abrigo, mirarme con esa expresión cansada que ya conocía demasiado bien. Y entonces sus ojos bajaron hacia la carpeta. Supe en ese instante que ella supo que yo sabía. No gritó, no se enojó, no preguntó qué hacía eso ahí, solo se quedó quieta, como si llevara años esperando ese momento y al mismo tiempo temiéndolo. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo algo que nunca voy a olvidar: no quería que me miraras distinto. Ahí empezó la conversación más difícil de nuestras vidas. Me contó que llevaba años sabiendo, que al principio fue una sospecha, luego una confirmación lenta y cruel, que los médicos fueron claros pero no amables, que no había una solución simple, que su cuerpo estaba fallando de una forma que no se arregla con descanso ni con fuerza de voluntad. Me habló de la culpa, de sentirse rota, de sentir que no cumplía con lo que se esperaba de ella, de la vergüenza absurda que había cargado en silencio, como si fuera responsable de algo que no eligió. Me dijo que cada vez que yo la miraba con deseo, sentía miedo, miedo de no poder responder, miedo de decepcionarme, miedo de perderme. Ahí entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier infidelidad imaginada. Ella no se estaba alejando porque no me amara, se estaba alejando porque me amaba demasiado como para enfrentar su propia realidad. Me confesó que pensó muchas veces en decírmelo, pero siempre se detenía, porque una vez dicho, nada sería igual, porque tenía miedo de convertirse en una carga, porque prefería que yo creyera que se estaba desenamorando antes que verme sufrir por algo que no podía cambiar. Yo la escuchaba sin interrumpir, con un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Cada palabra reordenaba mi historia con ella. Cada recuerdo tomaba un nuevo sentido. Las noches sin contacto, las excusas, la distancia emocional, no eran rechazo, eran protección. Y entonces dijo algo que me rompió por dentro. Si me dejabas por otra, lo habría entendido, pero si te quedabas conmigo por lástima, no podría vivir con eso. Nunca me había sentido tan egoísta en mi vida. Yo había construido una película entera en mi cabeza, con traiciones imaginarias y escenas que nunca existieron, mientras ella luchaba sola con una verdad que la estaba consumiendo por dentro. Le pregunté por qué no confió en mí. Me dijo que no era falta de confianza, era miedo, miedo de ser vista solo como un problema, miedo de que el amor se transformara en obligación. Nos quedamos en silencio un largo rato, no un silencio incómodo, un silencio lleno, pesado pero honesto. Yo quería decirle que nada de eso cambiaba lo que sentía, pero al mismo tiempo sabía que no era tan simple. El amor no desaparece, pero sí cambia, y ese cambio asusta. Esa noche no dormimos, hablamos hasta que amaneció, hablamos de cosas que nunca habíamos dicho, de expectativas, de frustraciones, de lo que cada uno había callado para no herir al otro. Fue doloroso, pero también fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que estábamos realmente juntos, aunque la verdad fuera devastadora. Cuando salió el sol, entendí que mi vida acababa de dividirse en dos partes, antes de saber y después de saber. Y aunque todavía no tenía claro qué iba a pasar con nosotros, había algo seguro: ya no podía volver a ser el mismo. Porque hay verdades que no destruyen el amor, pero sí lo obligan a transformarse para sobrevivir. La mañana nos encontró sentados uno frente al otro, con tazas de café que se enfriaron sin que nadie las tocara. Afuera, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Autos, vecinos, rutinas, adentro todo era distinto. Yo la miraba y sentía que estaba viendo a la misma persona de siempre, y al mismo tiempo a alguien completamente nuevo. No porque hubiera cambiado, sino porque ahora conocía la parte de su historia que había llevado sola durante tanto tiempo.
Las horas siguientes fueron extrañas. No hubo lágrimas constantes ni escenas dramáticas. Hubo algo peor, una calma tensa, como si ambos estuviéramos midiendo cada palabra, temiendo decir algo que no tuviera vuelta atrás. Yo quería abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, que lo resolveríamos juntos, pero una parte de mí sabía que prometer eso era mentir, no porque no la amara, sino porque no sabía si el amor, tal como lo conocíamos, podía sostenernos en esta nueva realidad. Ella fue la primera en decirlo en voz alta. Me dijo que entendía si yo necesitaba tiempo, que entendía si me sentía confundido, que incluso entendería si decidía irme. No lo dijo con reproche, lo dijo con una serenidad que dolía, como alguien que ya había ensayado esa posibilidad muchas veces en su cabeza. Eso me golpeó más fuerte que cualquier diagnóstico, darme cuenta de que, mientras yo sospechaba traiciones imaginarias, ella se preparaba en silencio para perderme. Empezamos a hablar de cosas prácticas, demasiado prácticas para lo que sentíamos. Hablamos de médicos, de tratamientos posibles, de límites, hablamos de intimidad, de qué significaría para nosotros a partir de ahora. Fue incómodo, doloroso, pero necesario, porque el amor, cuando deja de ser ideal, se vuelve una conversación constante. Hubo momentos en los que sentí rabia, no contra ella, sino contra la situación, contra la injusticia de que algo así nos tocara a nosotros. Me descubrí pensando cosas que me avergonzaron, pensando en la vida que había imaginado, en cómo sería distinta ahora, y odié sentir eso, porque me hacía sentir pequeño, egoísta. Ella también tuvo sus momentos. Me confesó que muchas veces pensó en irse antes de que yo descubriera la verdad, en desaparecer de mi vida para no obligarme a elegir. Me dijo que había noches en las que se miraba al espejo y se preguntaba si merecía ser amada así, incompleta, diferente, frágil. Cada confesión abría otra herida, pero también cerraba una antigua, porque por primera vez no había secretos entre nosotros, solo miedo compartido. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Había momentos de cercanía profunda donde nos sentíamos más unidos que nunca, y otros en los que el peso de la realidad caía sobre nosotros como una losa. Me di cuenta de que amar no siempre significa quedarse. A veces amar significa ser honesto incluso cuando la verdad puede separar. Una noche, después de una conversación especialmente dura, ella me miró y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. No quiero que te quedes si algún día me miras y sientes que estás renunciando a tu vida. No lo dijo llorando, lo dijo con una dignidad que me dejó sin palabras. Ahí entendí que el verdadero dilema no era si podía vivir sin ella, era si podía vivir conmigo mismo sabiendo que había elegido por miedo o por compasión en lugar de por amor real. Empecé a imaginar escenarios, un futuro juntos, distinto al que soñé, pero posible, y otro futuro separados, con la culpa de haberla dejado en el momento más vulnerable de su vida. Ninguna opción parecía justa, ninguna parecía correcta. Dormíamos en la misma cama, pero había una distancia invisible entre nosotros. No era frialdad, era respeto, era el espacio que se crea cuando dos personas saben que están al borde de una decisión que puede cambiarlo todo. Y lo más duro fue aceptar que no había un villano en esta historia, no había traición, no había mentiras malintencionadas, solo dos personas intentando amar sin destruirse en el intento. Empecé a entender que algunas confesiones no buscan perdón, solo se puede avanzar, aunque no se sepa hacia dónde. Al final de esa semana supe que estaba llegando el momento de decidir, no porque alguien me apurara, sino porque vivir en esa pausa eterna era otra forma de lastimarnos, y aunque todavía no tenía una respuesta clara, había algo que ya no podía negar: nada volvería a ser como antes. Porque el amor, cuando se enfrenta a la verdad más cruda, no se mide por lo que promete, sino por lo que está dispuesto a aceptar. La decisión no llegó como un momento claro ni como una frase contundente. No hubo una noche especial ni una revelación repentina. Llegó de forma lenta, casi imperceptible, como llegan las cosas que uno no quiere aceptar. Me di cuenta de que llevaba días despertándome con la misma pregunta y acostándome sin una respuesta distinta, y entendí que, si seguía esperando una certeza absoluta, iba a terminar paralizado, arrastrándonos a ambos a un desgaste silencioso. Una tarde salimos a caminar sin rumbo. No hablamos mucho, el simple hecho de estar juntos sin discutir, sin analizar, sin buscar soluciones, se sentía extraño y necesario al mismo tiempo. Caminábamos despacio, como dos personas que ya no sabían si iban en la misma dirección, pero que todavía no querían soltarse de la mano. Fue ella quien rompió el silencio. Me dijo que había pensado mucho en todo lo que habíamos hablado, que por primera vez en años sentía alivio por no estar escondiendo nada, pero que ese alivio también venía acompañado de un miedo nuevo, el miedo de depender emocionalmente de una decisión que no era solo suya. Me dijo que no quería convertirse en el motivo por el cual yo renunciara a una parte de mí, que no quería ser una carga, ni un sacrificio permanente, que prefería una verdad dolorosa a un amor sostenido por la culpa. Sus palabras no eran un ultimátum, eran una liberación, y eso de alguna forma lo hacía aún más difícil. Yo la escuchaba y sentía que algo dentro de mí se acomodaba, aunque doliera. Me di cuenta de que llevaba días preguntándome qué era lo correcto, qué era lo justo, qué era lo moral, pero no me había preguntado algo esencial: qué era honesto, honesto conmigo, honesto con ella. Esa noche, por primera vez desde que todo salió a la luz, dormí profundamente, no porque hubiera encontrado una respuesta, sino porque había dejado de huir de la pregunta. A la mañana siguiente supe que ya no podía seguir viviendo en una pausa eterna, que decidir también era una forma de cuidar. Hablamos sin dramatismo, sin lágrimas exageradas. Le dije que la amaba, y que eso no había cambiado, pero también le dije que necesitaba ser honesto conmigo mismo, que no sabía si tenía la fortaleza emocional para vivir toda una vida luchando contra algo que no podíamos cambiar. No lo dije con frialdad, lo dije con respeto, con dolor, con la voz temblándome.
Ella asintió, no porque no le doliera, sino porque lo entendía. Me dijo que en el fondo, siempre había temido ese momento, pero que también sabía que si yo me quedaba sin estar seguro, tarde o temprano el resentimiento aparecería, y ese sería un daño mucho más profundo. Decidimos separarnos, pero no como enemigos, no como extraños. Fue una despedida lenta, consciente, cargada de silencios largos y abrazos que duraban más de lo necesario. No hubo reproches, no hubo acusaciones, solo una tristeza madura, de esas que no gritan, pero pesan. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía más grande, más vacía. Cada objeto parecía tener un eco. Me sorprendí llorando en momentos inesperados, no por la ruptura en sí, sino por todo lo que no fue, por todo lo que imaginé y no sucedió. Y también, aunque me costara admitirlo, sentí alivio. Un alivio culposo, silencioso, que me hizo cuestionarme muchas cosas. Con el tiempo entendí que el amor no siempre fracasa cuando termina. A veces simplemente se transforma en otra cosa, en gratitud, en respeto, en una historia que no salió como esperábamos, pero que nos enseñó más de lo que queríamos aprender. Hoy cuando miro hacia atrás, ya no me pregunto si hice lo correcto, me pregunto si fui honesto, y la respuesta, aunque duela, es sí, porque quedarse por miedo no es amor, y irse con respeto también puede ser una forma de amar. Aprendí que no todas las confesiones buscan salvar una relación, algunas solo buscan liberar a quienes la habitan, y que hay verdades que, aunque duelan, nos devuelven la posibilidad de vivir sin máscaras. No perdí a alguien por una traición, no perdí a alguien por falta de amor, perdí una vida que imaginé, y gané la oportunidad de ser honesto conmigo mismo, y esa, aunque no lo parezca, también es una forma de seguir adelante. Pasaron semanas antes de que mi mente dejara de buscar señales donde ya no había nada. Me descubrí revisando el teléfono por costumbre, como si aún necesitara confirmar una traición que nunca existió. Y fue ahí cuando entendí la parte más cruel de todo esto. El verdadero veneno no fue lo que ella ocultó, fue lo que yo imaginé. Porque durante meses viví dentro de una historia inventada, una historia donde ella era culpable y yo era víctima. Y la verdad era mucho más humana, mucho más triste y mucho más difícil de procesar. Ella no estaba escapando de mí, estaba intentando sobrevivir dentro de sí misma. A veces en la noche recordaba su cara cuando vio la carpeta sobre la mesa. No era miedo a ser descubierta como alguien que engaña, era miedo a ser vista como alguien rota. Y esa palabra me pesa hasta hoy, porque nadie debería sentirse roto por algo que no eligió. He pensado mucho en el amor desde entonces. Antes creía que amar era quedarse. Ahora sé que amar también puede ser escuchar sin exigir, acompañar sin controlar, y a veces soltar sin destruir. No me enorgullece haber llegado hasta el final para aprenderlo. Pero si algo me dejó esta historia, fue una verdad simple. La gente no siempre se aleja porque no te ama. A veces se aleja porque tiene miedo de que si te cuenta la verdad, la mires distinto para siempre. Y esa es la parte que más me persigue. No la separación, no la casa vacía, no las rutinas rotas. Lo que más me persigue es imaginar cuántas noches ella se tragó las palabras, cuántas veces ensayó la confesión en silencio, y cuántas veces decidió callar porque pensó que su verdad sería demasiado para mí. Hoy no la odio, no la culpo. Si algo siento, es respeto, un respeto doloroso. Porque ella tuvo el valor de decirlo al final, y yo tuve que tener el valor de aceptar que no era el héroe de nada, que solo era un ser humano aprendiendo tarde. Si usted está escuchando esto y se siente identificado, solo le digo una cosa: antes de inventar un final en su cabeza, pregunte. Antes de acusar, escuche. Y antes de romper algo por miedo, recuerde que muchas personas cargan batallas invisibles, incluso al lado de quien más aman. Hay historias que terminan con un felices para siempre, y hay otras que terminan con una verdad que te cambia. Esta fue una de esas.